Hola, hola, mi gente linda, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos, muchísimos, les ha estado carcomiendo la curiosidad. Si eres nuevo por aquí, qué alegría tenerte en esta gran familia. Te invito a que te pongas cómodo, que agarres tu bebida favorita, y que te prepares para una buena dosis de chisme, análisis y mucha, pero mucha emoción. Porque hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha llenado titulares y ha generado debates acalorados en redes sociales. Y sí, lo adivinaste, vamos a hablar del famoso anillo de Demet. Ese anillo que ha estado envuelto en un halo de misterio, de especulaciones y de teorías conspirativas dignas de Hollywood. Y no solo eso, sino que finalmente Can Yaman ha hablado al respecto. Sí, como lo oyes. Así que si estás tan intrigado como nosotros, si te mueres por saber la verdad detrás de este accesorio tan comentado, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque te prometo que no te vas a arrepentir. Y antes de que se me olvide, si eres de los que aman estos temas jugosos, si eres fan del chisme con sustancia, te pido de todo corazón que te suscribas al canal. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de asegurarte de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje. Bien, vamos a poner un poco de contexto para aquellos que quizás se unan a la conversación un poco tarde. Recordemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema candente. Desde su química innegable en la pantalla, hasta los rumores de una posible relación fuera de ella, todo lo que tiene que ver con ellos dos siempre genera un revuelo enorme. Pero en el centro de toda esta vorágine, hubo un objeto, un pequeño, brillante y muy significativo objeto, un anillo. Un anillo que Demet lució en varias ocasiones, generando así la histeria colectiva. Claro, las redes sociales explotaron. Empezaron a surgir todo tipo de teorías, que era un regalo de Can, que era un símbolo de su amor, que era una promesa de futuro. En fin, un sinfín de elucubraciones que mantuvieron a todos enganchados. Y lo entendemos, ¿eh? Porque la verdad es que este tipo de historias nos encantan, nos hacen soñar un poquito y nos dan esperanzas de que el amor verdadero puede existir, aunque sea en el mundo de los famosos. Pero hasta ahora, el anillo había permanecido como un enigma, un misterio sin resolver. Nadie sabía con certeza de dónde venía, por qué lo llevaba Demet y qué significaba realmente. Y ahí es donde entra en juego nuestro querido Can. Porque después de un silencio que parecía eterno, finalmente decidió romper el silencio y hablar sobre el tema. Y la verdad es que las respuestas son, como mínimo, interesantes. Pero antes de sumergirnos de lleno en las declaraciones de Can, hagamos un pequeño repaso por las teorías más populares que surgieron alrededor del anillo. Porque, como les dije, la imaginación de los fans voló muy alto. La primera teoría, y quizás la más romántica, era que el anillo era un regalo de Can a Demet. Los más entusiastas aseguraban que era un anillo de compromiso, una prueba irrefutable de que su relación era algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Se analizaban cada foto, cada aparición pública de Demet, buscando pistas, rastros de la confirmación de este amor de cuento de hadas. Era como una investigación detectivesca a gran escala. Otros, más cautelosos, decían que quizás era un regalo de aniversario, o un detalle especial para demostrar su cariño. En fin, las posibilidades eran infinitas. Y claro, no faltaron los más escépticos que aseguraban que el anillo no tenía ninguna importancia, que era un simple accesorio que Demet había comprado por su cuenta y que no tenía nada que ver con Can. Pero como es lógico, esta teoría fue rápidamente descartada por aquellos que creían firmemente en la relación secreta. También hubo quienes pensaban que el anillo era un símbolo de empoderamiento, un regalo que Demet se había hecho a sí misma para celebrar algún logro personal. Una teoría muy válida, pero que quizás no era tan emocionante como las otras. Y como en todo buen misterio, también surgieron las teorías más descabelladas. Algunos aseguraban que el anillo tenía algún tipo de poder místico, que era un amuleto de la suerte o que guardaba algún secreto ancestral. Las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Y la verdad es que todo este revuelo, toda esta incertidumbre, fue lo que hizo que el tema del anillo se convirtiera en algo tan interesante. Porque admitámoslo, a todos nos gusta un buen misterio. Ahora sí, llegamos al punto más esperado del vídeo, las declaraciones de Can Yaman.
Después de mucha especulación, de miles de comentarios y de preguntas insistentes, Khan decidió hablar claro y revelar la verdad. Sobre el famoso anillo. Y la verdad es que sus respuestas sorprendieron a más de uno. En una entrevista reciente, Khan fue abordado directamente sobre el tema. Le preguntaron si el anillo era un regalo suyo, si tenía algún significado especial, y su respuesta fue inesperada. Khan, con su característica franqueza, afirmó que él no tenía nada que ver con el anillo de Demet. Sí, como lo oyen. Dijo que jamás le había regalado ese accesorio y que no tenía idea de dónde lo había sacado. A ver, pausa dramática. ¡Boom! Toda una bomba informativa que hizo tambalear todas las teorías que se habían tejido alrededor del famoso anillo. Muchos fans quedaron decepcionados, otros sorprendidos, y algunos incluso se negaron a creerle. Pero la realidad es que Khan fue muy claro en su respuesta. Aseguró que la relación entre él y Demet siempre fue meramente profesional y que, aunque se tenían mucho cariño, nunca hubo nada más allá. Por supuesto, sus declaraciones generaron un gran debate. Porque, como es normal, muchos fans se negaban a aceptar la verdad. Se aferraban a la esperanza de que todo este tiempo habían tenido razón, de que su amor secreto era real. Y es que, como decía, a veces preferimos creer en la fantasía que enfrentarnos a la realidad. Pero Khan fue contundente. No dejó espacio para la duda. El anillo no tenía nada que ver con él. Y eso, queramos o no, es un punto y aparte en toda esta historia. Ahora bien, después de esta bomba informativa, es normal que nos preguntemos, entonces, ¿qué significa realmente el anillo? Si no fue un regalo de Khan, ¿de dónde salió? Pues bien, las investigaciones no se detuvieron. Los fans más curiosos, los más dedicados, empezaron a buscar pistas en redes sociales, en entrevistas antiguas, en cualquier lugar donde pudieran encontrar una respuesta. Y finalmente se llegó a una conclusión que, si bien no es tan emocionante como un romance secreto, es mucho más plausible. Al parecer, el anillo que Demet llevaba era, simplemente, un accesorio que ella había comprado por su cuenta. Un anillo bonito que le gustaba, que combinaba con su estilo, y que no tenía ningún significado especial más allá de eso. Sí, así de simple. Puede que algunos se sientan decepcionados, que la magia del misterio se haya desvanecido. Pero la realidad es que a veces, las cosas son mucho más sencillas de lo que nos imaginamos. No siempre hay grandes secretos, grandes amores ocultos, o historias dignas de un guión de Hollywood. A veces, las cosas son lo que parecen. Un anillo, un simple anillo que le gustó a una persona, y que decidió llevar porque le hacía sentir bien. Y eso está perfectamente bien. No todos los accesorios tienen que ser un símbolo de algo más profundo. A veces simplemente son eso, accesorios. Y no debemos buscarle tres pies al gato donde no los hay. Es importante entender que las celebridades también son personas, con sus gustos, sus preferencias, y sus propias razones para hacer las cosas que hacen. Y no siempre sus acciones tienen que tener una explicación romántica o misteriosa. Y aquí es donde creo que debemos reflexionar un poco sobre la obsesión que a veces tenemos con la vida personal de los famosos. Es cierto que nos encantan las historias de amor, que nos gusta soñar con finales felices, pero a veces esa obsesión puede llegar a ser perjudicial. Porque olvidamos que detrás de esa imagen pública, detrás de esos personajes que vemos en la pantalla, hay personas reales, con sentimientos, con privacidad, y con derecho a vivir su vida como mejor les parezca. A veces la presión de las redes sociales, las expectativas de los fans, puede ser abrumadora. Y es importante que entendamos que no tenemos derecho a invadir su privacidad, a exigirles que vivan de acuerdo a nuestras fantasías, o a juzgarlos por sus decisiones. Claro, es normal que sintamos curiosidad, que queramos saber más sobre sus vidas. Pero hay una línea muy delgada entre la admiración y la obsesión, entre el interés y la intromisión. Y es nuestra responsabilidad saber dónde está esa línea. Debemos aprender a disfrutar de su trabajo, a apreciar su talento, pero sin olvidar que son personas, con derecho a la privacidad y al respeto. Y en este caso creo que lo más importante que podemos aprender es que no debemos dar por sentado lo que creemos que sabemos. No siempre las cosas son lo que parecen, y es mejor no sacar conclusiones precipitadas. Quizás si hubiésemos escuchado más a las palabras de Khan desde el principio, nos hubiéramos ahorrado mucha especulación y mucha decepción. Pero bueno, al final del día, de los errores se aprende.
Ahora, después de haber analizado todas las teorías, las declaraciones de Khan, y la conclusión final sobre el anillo, creo que es hora de hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Primero que nada, es importante recordar que el anillo de Demet, ese que tanto dio de qué hablar, no fue un regalo de Khan. No hay romance ese. Secreto. Es simplemente un accesorio que Demet compró por su cuenta y que decidió usar porque le gustaba. Segundo, debemos aprender a no dejarnos llevar por la especulación, a no sacar conclusiones precipitadas, y a entender que las celebridades también son personas con derecho a la privacidad. Tercero, y creo que esto es muy importante, debemos disfrutar de su trabajo, de su talento, pero sin olvidar que no tenemos derecho a invadir su vida personal. Y cuarto, y no por eso menos importante, creo que esta historia nos enseña que a veces las cosas son mucho más sencillas de lo que nos imaginamos. No siempre hay grandes secretos, ni romances ocultos, ni teorías conspirativas. A veces la verdad es la más sencilla. Y eso no tiene nada de malo. Creo que es importante recordar que está bien sentir curiosidad, que está bien querer saber más, pero también está bien aceptar la verdad, aunque no sea la que esperábamos. Y al final del día, creo que esta historia nos deja una gran lección. No siempre las cosas son lo que parecen, y es mejor no dar por sentado lo que creemos que sabemos. Es importante aprender a escuchar, a analizar y a no dejarnos llevar por las emociones. Y bueno, mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les haya parecido interesante, entretenido e informativo. Espero que toda esta información les haya ayudado a entender un poco más la verdad detrás del famoso anillo de Demet, y que hayan aprendido algunas lecciones valiosas en el camino. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo, por su apoyo incondicional, por sus comentarios y por todo su cariño. Ustedes son la razón por la que seguimos creando contenido, y por eso les estoy eternamente agradecida. Y antes de despedirnos, me gustaría animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre el tema del anillo, si se esperaban esta revelación, y si tienen alguna teoría o reflexión adicional. Me encanta leerlos y saber qué piensan. También me gustaría animarlos a que compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el chisme y la información interesante. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y por último, pero no por eso menos importante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de demostrarnos que les gusta nuestro contenido. Gracias de verdad por todo. Les mando un abrazo gigante y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.